Alan Matheson Turing. Fue un matemático, lógico, científico de la computación, filósofo, criptógrafo e incluso maratonista. Es considerado como uno de los más grandes pioneros de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación a través de la máquina de Turing. Formuló su propia versión que hoy en día es ampliamente aceptada como la tesis de George Turing en 1936. Además, fue él quien definió el concepto de la inteligencia artificial. Participó en la Segunda Guerra Mundial descifrando códigos nazis, particularmente el de la famosa máquina Enigma, y además fue director de la sección naval Enigma de Bletchley Park. Se estima que su trabajo recortó la guerra de entre 2 y 4 años. Colaboró con grandes instituciones como el Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido y la Universidad de Manchester. Alan Turing nació el 23 de junio de 1912 en Maida Vale, Londres, Inglaterra. Gran parte de su infancia vivió en la India, dado que su padre trabajaba en la administración colonial del país. Desde pequeño mostró un gran interés por la lectura, por los números y los rompecabezas. Sus ansias de conocimiento y experimentación llegaban hasta el punto que a los 8 años, atraído por la química, diseñó un laboratorio en casa. Su trayectoria escolar fue distinguida por un lado por sus aptitudes y su facilidad por las matemáticas, y por el otro por su carácter inconformista que le llevaba a seguir sus propias ideas y apartarse del rígido sistema educativo. Turing recorría alrededor de 90 kilómetros para poder ir a la escuela. Con poco más de 15 años entró en contacto con el trabajo de Albert Einstein y además de entender sus bases comprendió sus críticas a las leyes de Newton, a partir de un texto en el que no se resaltaba tal contenido. En 1926, a la edad de 14 años, ingresó al internado Sherborne en Dorset. Su primer día de clases coincidió con una huelga general en Inglaterra, pero su determinación por asistir a clase era tan grande que recorría 96 kilómetros en bicicleta, pasando la noche en una posada. Tal hazaña incluso fue publicada por la prensa local. Durante su época en el internado sostuvo una estrecha amistad con un compañero un poco mayor, llamado Christopher Morcom, quien en realidad fue su primer amor. Christopher murió repentinamente el 13 de febrero de 1930, a tan solo unas semanas de su última temporada en Sherborne, debido a complicaciones con la tuberculosis bovina contraída tras beber leche de vaca infectada, por lo que la fe religiosa de Turing se hizo pedazos, y a partir de ese momento se volvió ateo. Adoptó la convicción de que todos los fenómenos, incluyendo el funcionamiento del cerebro humano, deben ser materialistas. Sin embargo, siguió creyendo en la supervivencia del espíritu después de la muerte. Pese a que Turing era un alumno brillante, no atrajo mucho el respeto de sus maestros debido a su concepto de educación clásico. En la escuela de Sherborne ganó la mayor parte de los premios matemáticos que otorgaban y además realizaba experimentos de química por su cuenta, aunque esto no era muy bien visto por sus profesores. A pesar de ello, Alan continuó mostrando una singular habilidad para los estudios y llegó a resolver problemas muy avanzados para su edad, sin siquiera haber estudiado cálculo elemental. Debido a su falta de voluntad para esforzarse con la misma intensidad en el estudio de los clásicos que en el de la ciencia y matemáticas, Turing suspendió varias veces sus exámenes finales, por lo que tuvo que ingresar en su segunda opción, el King's College de la Universidad de Cambridge, en lugar de su primera opción, el Trinity College. Cabe mencionar que durante este tiempo Alan recibió enseñanzas de Gottfried Harold Hardy, un respetado matemático que ocupó la cátedra Saddelieran en Cambridge y posteriormente fue responsable de un centro de estudios e investigaciones matemáticas entre 1931 y 1934.
Después de su graduación en 1934, fue elegido miembro de la comunidad de King's College en reconocimiento a su investigación sobre la teoría de la probabilidad. En 1936, el matemático estadounidense Alonzo George recomendó la publicación del artículo de Turing sobre números computables, con una aplicación al Entscheidungsproblem, lo que en español sería problema de decisión. En dicho escrito presentó la noción de una máquina universal, la cual más tarde sería conocida como la máquina universal de Turing, capaz de computar todo lo que sea computable. Prácticamente el concepto central de la computadora moderna se basó en el documento de Turing. En la época de Turing había trabajadores los cuales eran llamados computadoras. Las computadoras humanas llevaban a cabo algunos aspectos del trabajo que luego realizaban las computadoras electrónicas. El problema de decisión buscó un método efectivo para resolver el problema matemático fundamental de determinar exactamente qué enunciados matemáticos son comprobables dentro de un sistema matemático formal dado y cuáles no, a lo cual se le llama método de decisión. Turing y George demostraron independientemente que en general el problema de decisión no tiene resolución, lo que demuestra que ningún sistema formal consistente de aritmética tiene un método de decisión efectivo. De hecho, Turing y George demostraron que incluso algunos sistemas puramente lógicos, considerablemente más débiles que la aritmética, no tienen un método de decisión efectivo. Este resultado y otros como el del matemático lógico Kurt Gödel frustraron las esperanzas sostenidas por algunos matemáticos de descubrir un sistema formal que reduciría la totalidad de las matemáticas a métodos que las computadoras humanas podrían llevar a cabo. Fue gracias a esto que Turing inventó la máquina universal, una máquina abstracta que encapsula los principios lógicos fundamentales de la computadora digital. Un paso importante en el argumento de Turing acerca del problema de decisión fue la ahora llamada tesis George-Turing, de que todo lo humanamente computable también puede ser computado por la máquina universal de Turing. La afirmación es importante porque marca los límites de la computación humana. George, en su trabajo, utilizó en su lugar la tesis de que todas las funciones humanas computables son idénticas a lo que él llamó funciones definibles de lambda. Turing demostró en 1936 que la tesis de George era equivalente a la suya, demostrando que cada función definible de lambda es computable por la máquina universal de Turing, y viceversa. En una revisión del trabajo de Turing, George reconoció la superioridad de la formulación de la tesis por parte de Turing sobre la suya, diciendo que el concepto de computabilidad de una máquina de Turing tiene la ventaja de hacer la identificación con efectividad, evidentemente de inmediato. La máquina de Turing sigue siendo el objeto central de estudio en la teoría de la computación. En los próximos 2 años, Turing estudió matemáticas y criptología en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey. En su discurso de doctorado introdujo el concepto de hipercomputación, en el que empleaba las máquinas de Turing con las llamadas máquinas Oracle, las cuales permitían el estudio de problemas para los que no existe una solución algorítmica. Después de recibir su doctorado de la Universidad de Princeton en 1938, regresó a Cambridge y luego ocupó un puesto de medio tiempo en Government Code y Cipher School, una organización británica que rompe códigos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing fue uno de los principales participantes en el descifrado de códigos alemanes. Trabajó en Bletchley Park, la estación de tiempo de guerra de GCCS, donde realizó 5 avances importantes en el campo del criptoanálisis, que incluyen la especificación de la bomba, un dispositivo electromecánico que se usa para descifrar las señales encriptadas de Enigma. El resto de la guerra, la bomba suministró a los aliados grandes cantidades de inteligencia militar. A principios de 1942, los criptoanalistas de Bletchley Park estaban decodificando unos 39.000 mensajes interceptados cada mes
una cifra que aumentó posteriormente a más de 84.000, 2 mensajes por minuto, día y noche. En 1942, Turing también ideó el primer método sistemático para romper mensajes, encriptados por la sofisticada máquina de cifrado alemán que los británicos llamaron Tunny. Al final de la guerra, Turing fue nombrado oficial de la orden más excelente del Imperio Británico por su trabajo de descifrado de códigos. Las contribuciones de Turing al proceso de descifrado no se detuvieron allí. También escribió 2 artículos sobre métodos matemáticos para descifrar códigos, que se convirtieron en activos tan importantes para el código y la escuela Cypher. Turing se mudó a Londres a mediados de la década de 1940 y comenzó a trabajar para el Laboratorio Nacional de Física. Entre sus contribuciones más notables, mientras trabajaba en las instalaciones, Turing dirigió el trabajo de diseño del motor de computación automática y finalmente creó un modelo innovador para las computadoras de los programas de las tiendas. Aunque nunca se creó una versión completa del MCA, su concepto ha sido utilizado como modelo por corporaciones tecnológicas de todo el mundo durante varios años, influyendo en el diseño inglés DEUCE, eléctrico y el estadounidense Bendix G15. Acreditado por muchos en la industria de la tecnología como la primera computadora personal del mundo, entre otros modelos. El Laboratorio Nacional de Física perdió la carrera por construir la primera computadora digital, con programa almacenado electrónico del mundo, un honor que fue para la Royal Society Computer Machine Laboratory de la Universidad de Manchester, en junio de 1948. Desanimado por los retrasos en el laboratorio, Turing asumió la dirección adjunta del Laboratorio de Máquina de Computación en ese año. Su concepto teórico anterior de una máquina universal de Turing había sido una influencia fundamental en el proyecto de la computadora de Manchester desde el principio. Después de la llegada de Turing a Manchester, sus principales contribuciones al desarrollo de la computadora fueron diseñar un sistema de entrada y salida y diseñar su sistema de programación. También escribió el primer manual de programación y su sistema de programación fue utilizado en la Mark I, la primera computadora digital electrónica comercializable. Fue el primero en abordar el tema de la inteligencia artificial en su documento de 1950, Informática de Maquinaria e Inteligencia, y propuso un experimento conocido como prueba de Turing, un esfuerzo para crear un estándar de diseño de inteligencia para la industria tecnológica. En las últimas décadas, la prueba ha influido significativamente en los debates sobre la inteligencia artificial. Durante este tiempo, junto con ayuda de un compañero, elaboró un programa de ajedrez para un ordenador que aún no existía. También trabajó junto a Norbert Wiener en el desarrollo de la cibernética. La carrera profesional de Turing se vio truncada cuando fue procesado por su homosexualidad. En 1952 sostuvo una relación con Arnold Murray de 19 años, quien con ayuda de un cómplice entró a robar a la casa de Alan. Turing denunció el delito a la policía. Durante la investigación reconoció su homosexualidad, con lo que le imputaron cargos de conducta indecente. Después de su arresto, Turing se vio obligado a elegir entre libertad condicional temporal con la condición de recibir tratamiento hormonal para la reducción de la libido o el encarcelamiento. Eligió el primero y pronto se sometió a la castración química mediante inyecciones de una hormona estrógeno sintética durante un año, lo que finalmente lo dejó impotente. Turing trabajó los últimos años de su vida a partir de 1952 en la biología matemática, concretamente en la morfogénesis. Publicó un artículo con el título Fundamentos químicos de la morfogénesis en 1952. Su principal interés era comprender la filotaxis de Fibonacci, es decir, la existencia de los números de Fibonacci en las estructuras vegetales.
Empleó ecuaciones de reacción-difusión que actualmente son cruciales en el campo de la formación de patrones. Sus trabajos posteriores se dieron a conocer hasta 1992 en el libro Obras completas de Alan Mattison Turing. En 2014, científicos británicos demostraron que la morfogénesis química efectivamente puede explicar cómo células que son idénticas pueden diferenciarse. Turing fue encontrado muerto en cama el 7 de junio de 1954. De acuerdo a la autopsia, murió por asfixia luego de ingerir una manzana envenenada con cianuro. La policía afirmó que Alan cometió suicidio, sin embargo, hasta hoy en día hay quienes creen que se debió a un accidente, ya que de acuerdo a expertos como Jack Copeland, nunca se comprobó que la manzana contuviera cianuro e incluso nunca hubo indicios que sugirieran tendencias suicidas. Entre los reconocimientos después de su muerte se encuentran la inauguración de una estatua de Turing en Manchester el 23 de junio de 2001. La Asociación para Maquinaria de Computación otorga anualmente el premio Turing a personas destacadas por sus contribuciones en la computación. La Universidad de Manchester inauguró en el 2004 el Instituto Alan Turing. Recibió también un sinnúmero de homenajes como parte de una de las grandes mentes que revolucionó la tecnología por sus avances en la computación. El 10 de septiembre de 2009, el entonces primer ministro británico Gordon Brown otorgó el perdón público a Turing por haber sido condenado bajo cargos de homosexualidad. En el 2013, la reina Elizabeth II otorgó el perdón real a casi 60 años de la muerte de Alan. 3 años más tarde, el 20 de octubre de 2006, el gobierno británico promulgó la ley Turing para otorgar el perdón a miles de homosexuales y bisexuales quienes fueron apresados en los tiempos en que era considerado un crimen. No cabe duda que Alan Turing fue un hombre que aportó mucho con su brillantez y que desgraciadamente le tocó vivir una época en la que tuvieron más peso los prejuicios sociales que sus contribuciones. Si el video ha sido de tu agrado, te pido que por favor le des pulgar arriba y lo compartas, si así lo deseas. Hazme saber lo que piensas en la sección de comentarios. Puedes encontrarme a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y Google Plus bajo el nombre OJ Producer Films. Suscríbete a mi canal para más historias fascinantes. Se despide OJ Producer. Hasta la próxima.